Patriotas, tanta espera por fin está rindiendo frutos y es que ya es completamente un hecho, ya es oficial. Santa Lucía se construye sí o sí, aún a pesar del sinfín de lágrimas y berrinches que seguramente va a estar haciendo Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y todos los integrantes de la muy fallida oposición. Pues definitivamente ellos se quedaron con las ganas de ver cómo se truncaba uno de los proyectos más nobles de la actual administración federal, uno de los proyectos más nobles que presenta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que definitivamente servirá para beneficio de cientos de mexicanos, para incentivar el turismo hacia nuestro país, para que nosotros podamos transportarnos de un lugar a otro con una mayor facilidad. Pues bueno, patriotas, Santa Lucía sí va, Santa Lucía es un hecho. Y bueno, pues ahora a darle con todo, a seguir apoyando al presidente de la República para que como este compromiso que ya se va a cumplir, se sigan cumpliendo y los demás compromisos sigan saliendo adelante. Todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y mis queridísimos patriotas, pues ya como se los estaba contando, es un hecho, es oficial. Santa Lucía sí va. Porque sí va, porque se tiene que construir, porque ya se comprobó, porque está más claro que el agua, que es la mejor alternativa para poder solucionar los problemas en cuanto a transporte aéreo en nuestro país se refiere. Sabemos perfectamente bien que actualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está siendo un caos por el tráfico, porque hay muchísimos vuelos por tomar, muchísimos aviones haciendo fila para la pista de despegue para poder empezar con su viaje, incluso también para poder aterrizar. Bueno, todo esto se va a solucionar gracias al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pues él llegó con su proyecto de Santa Lucía porque era más que evidente que el de Texcoco no iba a servir más que para causar risas a nivel internacional. Y bueno, pues la oposición le estuvo poniendo ahí las piedritas en el camino, estuvieron intentando hacer que Santa Lucía se truncara, que se viniera para abajo y hacer quedar mal al presidente de la República. Sin embargo, pues bueno, la bola de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, o mejor dicho, los mexicanos a favor de la corrupción y de la impunidad, pues se quedaron con las ganas de ver un fracaso hacia el presidente de la República. Pues son ellos los que fracasaron definitivamente. Y bueno, patriotas, ¿qué les parece si pasamos a revisar esta información? Cae último recurso legal que frenaba aeropuerto en Santa Lucía. Un tribunal federal ordenó revocar la última suspensión que mantenía frenada la construcción del aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía. El 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió un recurso de revisión presentado por el presidente de la República en contra de la última suspensión definitiva concedida por el juez quinto del distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, que mantenía paralizada la obra de Santa Lucía. El resolutivo, avalado por unanimidad de los dos magistrados y secretario en funciones de magistrado que analizaron el asunto, establece revocar la sentencia interlocutora emitida por el juez quinto del distrito y negar la suspensión definitiva concedida al quejoso en el amparo. Con la resolución del colegiado, ya no existe orden judicial alguna que impida al gobierno continuar con el proyecto, pero para iniciar la construcción deberá cumplir con los trámites administrativos y permisos establecidos por la ley. Pues bien, patriotas, prácticamente ya es un hecho que la oposición ya no va a poder impedir o tumbar o meter sus amparos o sus tapaderas para frenar la construcción de Santa Lucía. Prácticamente vamos a estar estrenando un nuevo aeropuerto dentro de muy poco. Bueno, recordemos que la oposición estuvo poniendo un sinfín de piedritas en el camino. Primero, que porque la construcción de Santa Lucía iba a impactar al medio ambiente. Se comprobó que esto no iba a ser así. Después,
que porque los vecinos de la zona se iban a ver altamente afectados. Se comprobó, se habló, se dialogó, se está llegando a acuerdos para que ni una sola persona salga afectada, a diferencia de lo que estaba ocurriendo con Texcoco. Y ahí sí yo no había mexicanos contra la corrupción brincando para que la construcción en el lago de Texcoco no causara un impacto en el medio ambiente, cuando sí se fregaron y se refregaron ese ecosistema. No les importó que había familias que se estaban quejando por la construcción porque se estaban viendo afectadas. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, o mexicanos a favor de la corrupción y de la impunidad, no movieron ni un solo dedo, ni siquiera se quejaron tantito. Pero no fueran las ideas del presidente de la República, porque según ellos, todo lo que sale de boca de nuestro presidente está completamente mal. Y bueno, a raíz, patriotas, de que se dio a conocer esta noticia, de que ya es oficial, de que ya está confirmado que vamos a tener el aeropuerto en Santa Lucía, pues varios integrantes de la oposición estuvieron ya con sus berrinches y con sus pataleos. Vayamos a ver algunas reacciones en Twitter. Vemos aquí a Denise Dresser. Cuando ves que Poder Judicial da luz verde a Santa Lucía, aunque no tenga plan maestro, proyecto ejecutivo, estudios de viabilidad, aeronáutica, técnica ni transparencia sobre contratación, construcción o ejecución por parte del ejército, y además pagado con nuestros impuestos. Fíjense nada más. Aquí le contestan: Texcoco siempre tuvo luz verde a pesar de haber acabado con casi 100 cerros, o permitir acabar con un ecosistema donde migran miles de aves de cientos de especies. Pero eso parece está muy bien, ¿no? Y claro, porque pues Denise Dresser está en contra de Santa Lucía, se encontraba a favor de Texcoco, y ahí sí no le importó a Denise Dresser el impacto que pudiera tener la construcción en cuanto al ecosistema, en cuanto al hábitat natural, las repercusiones que podría llegarse a tener con las personas cercanas a esta situación, a este lugar. No le importó que se estuvieran acabando con un montón de cerros. A la doñita esta nada más le interesa estar abriendo la boquita, soltando la lengüita y estar atacando al presidente. Veamos otro comentario. Dice Fernando Belauzarán o Fernando Rebuznarán: las amenazas de López Obrador al Poder Judicial lograron su objetivo. Ningún otro juez quiso ser suspendido ni que le congelen sus cuentas. Pierde México. Cae último recurso legal que frenaba aeropuerto en Santa Lucía. Y bueno, veamos otro comentario. Santa Lucía va, la dictadura va. Ya tienen los 3 poderes y cualquier decisión que quieran imponer solo tienen que decir seguridad nacional. Felicidades a los 30 millones de tarados que ayudaron a convertir nuestra democracia en una dictadura en manos de un loco. Esto dice esta usuaria, que definitivamente me parece a mí que ni siquiera es capaz de medir el impacto de sus palabras, que ni siquiera es capaz de procesar aquí lo que está diciendo. Perdón por lo que voy a decir, pero el presidente de la República, López Obrador, está constantemente preguntando a los mexicanos qué es lo que queremos, cómo lo queremos y para cuándo lo queremos. Está preguntándonos qué nos hace falta, qué necesitamos, qué queremos que él empiece a hacer. Está incluso dispuesto a dejar el cargo de presidencia de la República, cargo que desde hace mucho tiempo él estaba soñando y añorando tener para trabajar por el bienestar de México. Él está dispuesto a dejarlo si nosotros, el pueblo, consideramos que no es apto para ser un presidente de nuestro país. ¿Qué otro expresidente que tuvimos del PRI, del PAN, hicieron lo mismo? ¿Quién se acercó a las personas una vez que estaban con su bendita presidencial y con su silla presidencial? ¿Qué presidente se acercó a preguntar qué era lo que estaba haciendo falta en las comunidades más desprotegidas y más fregadas del país? Ninguno. Si se acercaban era para quedar bien ante las cámaras, se daban la media vuelta y ellos seguían en su mundo burgués lleno de riquezas podridas.
porque si ellos tienen dinero, si ellos hicieron grandes riquezas, fue porque nos estuvieron robando a nosotros los mexicanos. A ver, oposición, empiecen a pensar tantito en las cosas que sus partidos políticos, que las personas que tanto defienden estuvieron haciendo. Si México está mal, si México está jodido, es gracias al PRI y al PAN. Pero eso ellos no lo ven, porque para ellos son los héroes de la historia y nuestro presidente el villano, aunque todo el país esté convencido de que la situación es completamente al revés. Y bueno, patriotas, resulta, y ustedes recordarán que hace unos días empezamos a percatarnos de lo que estaba ocurriendo. Si buscábamos Santa Lucía en Google Maps, bueno, encontrábamos un recuadrito negro cubriendo lo que es la base militar de Santa Lucía, y muchos de la oposición, muchas personas que seguramente no están bien informadas, lo tomaron como es que el presidente nos quiere engañar, el presidente nos quiere ver la cara a los mexicanos y no quiere que todo México se entere de lo que está ocurriendo en Santa Lucía, y por eso mandó a Google Maps a bloquear esto para que no podamos estar viendo lo que está ocurriendo en la base militar de Santa Lucía. Pues ese era el discurso de muchos de la oposición, pero ¿qué creen, patriotas? Estaban completamente equivocados, y aquí les voy a presentar las pruebas. ¿Por qué desapareció Santa Lucía de Google Maps? La imagen satelital de la base aérea militar de Santa Lucía, donde el gobierno federal está planeando construir su aeropuerto, desapareció de Google Maps, pero hay una razón por la que Santa Lucía desapareció del mapa, y aquí te vamos a decir cuál, de acuerdo a la explicación que el gobierno federal ya nos brindó. Así aparecen muchas instalaciones militares alrededor del mundo, de acuerdo con lo expuesto este martes por el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. No hay ninguna instrucción en lo particular, pero muchas instalaciones militares así aparecen, de lo que sacan en Google Maps. Las instalaciones militares las ponen en oscuro y no se puede ver qué hay ahí. Es algo a nivel mundial, no solo en México, cuando se trata de instalaciones estratégicas en cualquier parte del país. Eso fue lo que se dijo en la conferencia matutina con el presidente López Obrador. Pero a diferencia del resultado que arroja Google Maps en una computadora cuando la búsqueda se realiza desde un dispositivo móvil, sí se ve el área de Santa Lucía. Entonces probablemente es muy probable que sea esta explicación que Luis Crescencio Sandoval nos está brindando, o también puede que sea de un simple fallo por parte de la plataforma. Digo, el presidente no está ocultándonos absolutamente nada, es el principal interesado en que todo el pueblo mexicano sepa lo que está ocurriendo con nuestro país. Por algo existen las conferencias matutinas, aunque la oposición rebuzne, aunque la oposición chille, patalíe, haga berrinches y haga lo que tenga que hacer. Esa es la realidad, mis patriotas. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Déjenme por favor su opinión en los comentarios.